Bien, pues vamos a dar comienzo a... Vale, empezamos la sesión plenaria de carácter extraordinario, siendo 21 de julio de 2025. Antes de comenzar, va a recordar el secretario cómo proceder con una enmienda que se ha presentado por parte del Grupo Municipal Izquierda Unida. Quería comentaros antes de empezar, como ha habido con carácter dentro del plazo, se ha presentado una enmienda por parte de Izquierda Unida, que no sé si os ha llegado, yo tengo de todas formas copia en papel aquí. Os digo un poco el funcionamiento, cómo es el procedimiento en el caso de las enmiendas. Se tiene que proponer el punto, no sé si lo hará el señor alcalde o el portavoz accidental del delegado de urbanismo, defenderá o expondrá la propuesta. Automáticamente el portavoz de Izquierda Unida, que es el que ha presentado la enmienda, hará en el plazo de 2 minutos, hará la defensa o la propuesta de su enmienda, la defensa de su enmienda, y acto seguido se iniciará el debate, que se hará de forma conjunta. Quiere decir que empezaremos por el mismo sistema. En este caso coincide el portavoz de Izquierda Unida, va a continuar. Y en primer lugar se votará la enmienda y si la enmienda prospera, pues se añadirá a la propuesta. En este caso es una enmienda de sustitución. Y si no prospera, pues se votará la propuesta aparte. ¿Vale? No sé si me he explicado bien. ¿Vale? Pues solamente... Se hace la posición del punto, a continuación el portavoz hace la posición de la enmienda, se vota la enmienda si procede o no procede y después pasamos a la votación del fondo. Correcto. El debate es conjunto, es al mismo tiempo. Gracias. Bien, en este caso le voy a dejar al delegado de urbanismo que haga la exposición del punto para que posteriormente pueda llevar a cabo el portavoz de Izquierda Unida la exposición de la enmienda que traen al pleno. Tiene usted la palabra, señor delegado. Muy buenos días. Gracias, señor alcalde. Bien, traemos una propuesta de urbanismo de especial trascendencia para Arcos de la Frontera. La misma significa que este ayuntamiento se adhiere al decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que la Junta de Andalucía aprobó en marzo del presente año. Los ayuntamientos de Andalucía tenemos el plazo de 1 año para poder adherirnos o no a este decreto ley. El sistema actual del acceso a la vivienda, evidentemente sabemos todos que es un tema crucial para la mayoría de los españoles. Es uno de los principales problemas que tienen los españoles desde hace años y aún más actualmente. Pues bien, los poderes públicos están obligados al fomento de la vivienda pública y la Junta de Andalucía, como cualquier otra administración que intenta por todos los medios colaborar para que podamos tener cada vez mayor posibilidades de acceder a la vivienda, sobre todo para los sectores más desfavorecidos. Podemos pensar en los jóvenes, podemos pensar en personas con pocos recursos económicos, pues que con independencia de que está en tramitación parlamentaria la nueva ley de vivienda en Andalucía, como medida extraordinaria y urgente, ha anticipado una medida que es este decreto ley. Un decreto ley que lo que hace es que permite a los ayuntamientos que nos adherimos a este decreto ley el poder fomentar el uso de terrenos y de edificios para cualquier régimen de vivienda protegida. Concretamente, las 4 medidas que nosotros traemos a este pleno son las siguientes. En primer lugar, autorizar el uso alternativo para aquellos solares y edificios que tienen en nuestra ciudad la calificación de uso para oficinas y turismo. Por tanto, ampliamos no solamente a actividades turísticas o actividades de oficinas, sino también a actividades de promoción de vivienda protegida. También autorizamos con este decreto ley, la adhesión, el que aquellos solares o edificios que no tienen concretamente un uso pormenorizado asignado o son de uso de interés público o social, también se autoriza el uso para vivienda protegida, en este caso únicamente en régimen de alquiler. Y la medida quizás más importante es la siguiente, que es el poder incrementar un 20% el número de viviendas cuando en una promoción libre se decide realizarla totalmente para cualquier régimen de vivienda protegida. Es decir, un promotor que decide construir viviendas protegidas va a tener en Arcos de la Frontera la posibilidad de construir un 20% más de vivienda. Y la última medida es igual,
incrementar un 20% la posibilidad de construir en aquellas parcelas que tengan destinada un uso ya previsto para la promoción de vivienda protegida. Por tanto, estas medidas lo que hacen es que las administraciones ponen la posibilidad de fomentar que la actuación privada permita acogerse a la vivienda protegida y ser un incentivo más. Quiero destacar que esto no es una obligación de hacer vivienda protegida, sino que el promotor tiene la opción de decidir si lo hace privado o lo hace de forma de vivienda protegida. Lo que ocurre es que se le da el beneplácito, se le da la ventaja de poder construir un 20% más, lo que significa que va a tener la posibilidad de que en sus cuentas puede ser más rentable el poder construir más, por tanto se fomenta la vivienda protegida. Para nosotros como ayuntamiento, evidentemente, teníamos un año para adherirnos, lo hemos hecho en 4 meses. A partir de ahora, estas medidas son extraordinarias y urgentes, de tal forma que tienen un plazo de vigencia de 2 años. Es decir, que si en 2 años no se piden licencia, estas medidas decaen. Y van a decaer porque estas medidas, junto con otras más importantes aún, son las que la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno, va a establecer en la próxima Ley de Vivienda de Andalucía. Por tanto, este ayuntamiento, junto con otros, por ejemplo, Jerez ya lo ha adoptado, consideramos que es de vital importancia el nosotros sumarnos a este decreto ley porque queremos fomentar, en la medida de lo posible, la vivienda protegida en el arco de la frontera. Muchas gracias. Gracias, delegado. Tiene la palabra a continuación el portavoz de Izquierda Unida para hacer la propuesta de la enmienda que trae. Tiene para ello 2 minutos. Tiene usted la palabra, señor portavoz. Desde el Grupo Municipal... Buenos días, muchas gracias, señor alcalde. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida y en coherencia con nuestro compromiso con el derecho a la vivienda, la planificación urbanística democrática y el interés general, presentamos la siguiente enmienda a la propuesta impulsada por el delegado de urbanismo del excelentísimo Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Si bien el Decreto Ley 125 de 24 de febrero establece una batería de medidas urgentes para incrementar la oferta de vivienda protegida en Andalucía, la propuesta presentada por el equipo adolece de una visión estratégica, social y participativa. El enfoque actual prioriza la flexibilización urbanística sin garantía suficiente de un acceso justo, sostenible, ni tampoco el compromiso, lo que puede favorecer a procesos especulativos y debilitar la función social del urbanismo. Por todo ello, presentamos una enmienda de sustitución a este acuerdo y donde dice, primero, disponer la aplicación en todas las zonas del suelo urbano del municipio de las medidas previstas en el artículo 2 del Decreto Ley 1/25, decir, disponer la aplicación selectiva y estratégica de las medidas previstas en el artículo 2 del Decreto Ley /25 únicamente en aquellas zonas del suelo urbano del municipio que, previa evaluación técnica y social, presenten mayor necesidad de vivienda protegida. Así podríamos evitar la aplicación indiscriminada que puede generar desequilibrios territoriales en nuestra localidad y respetar el principio de planificación racional exigido por el artículo 3 de la lista. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Pues pasamos a continuación a la votación o no de la enmienda. Se debe de debatir conjuntamente y luego la votación. En este caso debería continuar. Vale, pues entonces tiene ahora 5 minutos. 5 minutos tendría. Vale, pues tiene usted la palabra, señor portavoz. Muchas gracias, señor alcalde. Desde Izquierda Unida queremos comenzar dejando claro que no nos parece mal el objetivo de esta propuesta que hoy se nos presenta por parte de la Delegación de Urbanismo. Compartimos la necesidad de actuar para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para los sectores con más dificultades, y así lo demostramos en el pasado pleno apoyando la moción que el Partido Socialista trajo a este mismo pleno municipal. Sin embargo, también entendemos que una cuestión tan sensible como esta no puede abordarse de manera precipitada ni descoordinada y que desde el Ayuntamiento se debe actuar con planificación, datos y garantías. Por eso, desde nuestro grupo hemos presentado esta enmienda, no para frenar el avance del derecho a la vivienda, sino para mejorar aún más esta propuesta, haciéndola más realista, más social y más eficaz, porque sabemos que la vivienda es un recurso esencial para una vida digna de nuestra población, pero también sabemos que si se gestiona mal y sin previsión ni control, puede ser un terreno abonado para el desastre urbanístico y la especulación. Y ya tenemos precedente de eso. Y es aquí donde hay que mirar el contexto andaluz. Llevamos años desde Izquierda Unida advirtiendo sobre los efectos del crecimiento sin control de la vivienda turística y la falta de inversión pública en viviendas sociales.
Y hasta ahora, ¿qué se ha hecho? Nada. Se ha dejado crecer un modelo que hoy se nos vuelve en contra y vemos cómo nuestros jóvenes se encuentran expulsados de sus propios barrios por la instalación de pisos turísticos y alojamientos ilegales que precarizan aún más nuestras vidas. Nos encontramos también cómo se ha confiado todo al mercado privado. ¿Y qué ha pasado? Pues que ni los precios han bajado ni el problema se ha resuelto. Ya lo vimos en la crisis de 2008, cuando la construcción masiva y la urbanización sin sentido y sin planificación solo promovió la especulación. ¿Sirvió aquello para bajar los precios? No. Sirvió para incrementarlos aún más. Y con este decreto lo que nos encontramos es que se abre un grifo. ¿Que puede resolver el problema? Lo dudamos. Y lo más grave es saber a quién beneficia este modelo. Si a las personas comunes, si a las personas humildes, a las personas trabajadoras o al gobierno de Moreno Bonilla, que fue el mismo que redujo el tiempo de protección de las VPO a tan solo 7 años. Y ahora vamos a centrarnos en el caso de Arcos de la Frontera. Y voy a lanzarle una serie de preguntas al delegado de urbanismo a ver si sabe respondérmelas. ¿De qué número de viviendas estamos hablando realmente que se proyectarían en Arcos de la Frontera? ¿Cuántos solares urbanos existen y dónde se encuentran localizados? ¿Están concentrados en un área o se encuentran dispersos en el municipio? ¿Permiten estos suelos promociones de más de 250 viviendas para acogernos a la unidad aceleradora de proyectos? ¿Conoce el ayuntamiento o ha realizado algún estudio sobre la demanda de viviendas que existe en nuestra localidad? ¿Hay algún informe? ¿Se ha reunido con promotores o propietarios de suelo para conocer su disposición con antelación? ¿Y qué pasará? ¿Recalificaremos y cambiaremos estos suelos y se construirá o podemos encontrarnos en la situación de que a ninguna empresa privada le interese este plan? Y sobre todo, una pregunta que quiero lanzarle. Conozco el carácter urgente de esta medida que hoy traen aquí. Conozco que incluso también se han acogido a ello ahora tras la moción presentada por el Grupo Socialista. Pero estamos en un proceso en el que nos encontramos reorganizando la planificación urbanística de Arcos de la Frontera, con un proceso participativo, con un proceso que requiere de unos tiempos y que también requiere de unas pausas. Vamos a desbaratar este estudio que estamos haciendo, permitiendo que ahora se realicen viviendas en aquellos lugares que no estaban destinadas para hacer viviendas? ¿O qué sentido está teniendo que estemos realizando ahora mismo un estudio urbanístico en nuestra ciudad sin tener en cuenta que se van a instalar viviendas en locales que están destinados para oficinas o en locales que están destinados para cuestiones turísticas? Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de instalación de viviendas no solo hablamos de que una familia se traslade a una habitación, hablamos de infraestructura, hablamos de conexiones, hablamos de medios de transporte, hablamos de espacios verdes que cada vez se encuentran más reducidos en nuestra localidad. Hablamos en definitiva de que estamos realizando un estudio de planificación urbanística para que ahora nos acojamos a esta medida de carácter urgente en la que aún no se han resuelto nuestras preguntas. Espero que ahora se puedan resolver y que desde la bancada de Izquierda Unida nos quedemos más tranquilos sabiendo que todas ellas han sido respondidas. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor portavoz. Antes de continuar, como pueden comprobar, no se encuentra la interventora accidental. Trasladaros que ha fallecido un familiar muy cercano y por eso no nos acompaña. Como el pleno tampoco tiene contenido económico, pues hemos decidido tirar hacia adelante, ¿vale? Tiene la palabra la portavoz de AIPRO. Sí, con su permiso, alcalde. Vamos a ver, el objetivo de este decreto es facilitar las disponibilidades de suelo urbanizado para vivienda protegida. Sabemos que principalmente aquí en Arcos, que es donde estamos, es muy difícil acceder a la vivienda. Con ello agilizamos la construcción de nuevas viviendas y permitimos, pues con carácter transitorio, un incremento de la edificabilidad. Existe en Arcos de la Frontera, como he dicho, una falta de oferta, no tenemos suelo y hay muchas personas que no pueden acceder a una vivienda, principalmente jóvenes y personas vulnerables. Se trata de facilitar la disponibilidad de suelo urbanizado existente y permite actuar sobre espacios ya dotados de infraestructura, generando más vivienda. Se incrementa la edificabilidad en determinadas zonas y eso significa que se puede construir más vivienda.
El objetivo de este decreto no es construir más, sino que tiene un objetivo social, que es garantizar que esa vivienda esté destinada a quien más lo necesita. Como he dicho antes, jóvenes, familias vulnerables o personas con rentas medias y bajas. Tratado el tema social, lógicamente, con esta medida también entramos en el tema laboral, porque con estas inversiones vamos a crear empleo y vamos a llevar a una activación de la economía de nuestro pueblo. Sí he de decir que con este decreto se actúa de manera rápida sin necesidad de procesos de recalificación, porque estamos hablando de un suelo que es optimizar lo que son los recursos existentes. Y por eso este acuerdo, este plazo de 1 año es lo que traemos a pleno, porque es un plazo que si no nos adherimos, pues no podemos acceder a ello. Con respecto a la enmienda de Izquierda Unida, nosotros no vamos a apoyarla porque, lógicamente, como he dicho antes, se hará la construcción en todo aquel suelo que tengamos disponible. Entendemos que se puede llevar un tratamiento desigual entre barrios, además, y que la vivienda protegida llegue a menos personas. Esta propuesta que se trae hoy a pleno y que tiene el informe jurídico favorable no va a discriminar a nadie porque está pensado para jóvenes colectivos vulnerables, con lo cual entendemos que la medida que usted propone es una medida excluyente en lugar de incluyente, porque este decreto lo que permite es integrar socialmente a personas con menos renta, evitando la concentración en zonas concretas y evita los barrios concentrados. En cualquier barrio de Arcos se va a llevar a cabo la construcción de vivienda protegida para aquellas jóvenes o familias vulnerables, concentrando en esos lugares en los cuales tengamos ese suelo y que se pueda ampliar en ese 20%. Así que es por lo que nosotros nos vamos a apoyar, porque si estamos determinando solo determinadas zonas, entendemos que se va a llevar pues a quizás determinados guetos sociales, nada más. Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra la portavoz socialista. Gracias, alcalde. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, decir que el Grupo Socialista va a votar favorable a este punto, y lo hacemos por coherencia más que por convicción, en este caso. He escuchado a los dos portavoces, tanto al portavoz del Grupo Popular en este caso, como a la portavoz de AIPRO, atentamente. Y, hombre, me alegra escucharles decir que la cuestión de vivienda es urgente, que es una prioridad, que bueno, pues que en Arcos es un gran problema, que para los jóvenes es imposible acceder a la vivienda, porque que hace 3 semanas trajimos una moción prácticamente en los mismos términos y ninguno de los dos grupos lo apoyasteis, porque la Junta estaba haciendo lo suficiente y porque, bueno, aquí en Arcos no había problema. Quiero recordar que el portavoz del PP en aquel momento dijo que Moreno Bonilla iba a poner los albergues de Inturjoven al servicio de los jóvenes, y ya eso era una solución para el problema de la vivienda. Por lo tanto, yo me alegro que 3 semanas después, tanto el Grupo Popular como el Grupo AIPRO entiendan que la vivienda es una prioridad y que todas las administraciones tenemos que hacer todos los esfuerzos. Les digo que votamos por coherencia, porque entiendo que este decreto, siempre es mejor este decreto que no hacer nada, evidentemente. Pero también quiero poner de manifiesto que hay muchas cuestiones en este decreto que a nosotros no nos convencen. Pero como lo último que querría hoy es confundir a la ciudadanía, yo quiero empezar diciendo que hoy lo que se aprueba es acogerse al artículo 2 del decreto, que requiere que los ayuntamientos lo aprueben, que, como bien ha explicado el delegado de urbanismo, hay 1 año para que los ayuntamientos se acojan, y después, bueno, pues los plazos, en el caso de que haya algún promotor o público o privado que quiera acogerse a estas medidas, pues tendrá 3 años para afinar las obras. Ojalá tengamos en los próximos 3 años en Arcos construcciones públicas o privadas de vivienda protegida. Pero cuando escucho hablar a los portavoces del decreto, o en este caso a la portavoz de AIPRO, parece que es que ahora vamos a estar todos los días viendo obras en Arcos de construcción de vivienda, y lo que no quiero es que los ciudadanos de Arcos se lleven ningún engaño. El decreto de ley que la Junta ha aprobado flexibiliza, permite, bueno, pues un mayor aprovechamiento de los espacios, quizás mejora la burocracia y agiliza los trámites, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero vamos a venirnos a Arcos. ¿Cuántas promociones hay que puedan acogerse? ¿Cuánto suelo público o privado hay que pueda acogerse?
seamos realistas, porque evidentemente esto no va a suponer en Arcos una panacea, o que en los próximos 3 años el alcalde ojalá pueda acudir a la entrega de muchísimas llaves de vivienda, pero la realidad es que no es suficiente. Y es que la Junta lleva muchos años sin construir vivienda en Arcos, lo decíamos en el pleno del mes pasado, y es que desde que Pepa Caro era alcaldesa en Arcos no se han entregado viviendas públicas de nueva construcción. Eso es una realidad. Y con este decreto, ¿tiene alguna cuestión? Con este decreto, si es que yo ya lo dije en el mes pasado, es que hace muchos años que la Junta de Andalucía no cumple con sus competencias. Y el mes pasado se lo decía, la administración competente en materia de vivienda es la Junta de Andalucía, aunque todos tenemos que aportarlo. Y hoy nos dan la razón, en el segundo párrafo de su propuesta lo dice, que el Estatuto de Autonomía dice que le corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de vivienda. Han tardado 3 semanas, pero yo me alegro que hoy entiendan que la Junta de Andalucía es la competente en materia de vivienda y que hasta el momento en Arcos, pues evidentemente no es suficiente, porque si fuese suficiente no tendríamos un listado de demandantes de vivienda pública como el que hay en Arcos. Y ni podríamos decir que hace 20 años que no se entrega una vivienda pública en Arcos. Creo que todos podemos coincidir, porque así lo han dicho en su intervención, que es una prioridad, que tiene que serlo y que la obligación que tenemos es poner todo el suelo disponible para que quien tiene la competencia construya, o para que en este caso, acogiéndose al decreto, las entidades, es decir, los propietarios privados, puedan hacerlo también en estas condiciones. Ahora bien, decir que es un decreto, un decreto ley, que lo que pretende son medidas sociales, yo entiendo que la portavoz del grupo AIPRO lo ha visto, pero con este decreto se permite que familias que cobren 4.200 euros al mes accedan a una vivienda pública. Y yo les pregunto, ¿de verdad que una familia con 4.200 euros de ingresos al mes tiene que acceder a una vivienda pública? Ha terminado su tiempo. Lo dejaré para mi segunda intervención. Antonio, ¿puedes encender por favor los televisores? Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra el portavoz accidental popular. Gracias, señor alcalde. Bien, la verdad es que en el tema de vivienda no estamos aquí para hacer demagogia política, y mucho menos este que está hablando. El Partido Popular no va a hacer demagogia política en el tema de la vivienda. Evidentemente, el decreto ley facilita la posibilidad de que los términos municipales que se acojan al decreto ley fomentemos en la vivienda de promoción pública. Eso no significa que a partir de mañana va a haber un listado de promotores pidiendo licencia, es evidente. La Junta de Andalucía prevé que en los próximos 5 años, estamos hablando de los 2 años para pedir licencia y 3 para terminar las obras, se prevé que en toda Andalucía, con esta medida, se pueden construir en torno a 20.000 viviendas. Evidentemente, donde más se va a poder construir son en aquellos municipios que tienen grandísima población, puede ser Sevilla, por ejemplo, ¿no? Pero en Arcos habrá poca actividad, evidentemente, pero tenemos que acogerla. Lo ha dicho muy bien la portavoz socialista. Son medidas que facilitan la promoción de vivienda pública. La paradoja está en el portavoz de Izquierda Unida, porque yo no sé cómo le va a explicar a sus electores que está permanentemente vendiendo lo público y lo público para venir hoy a decir que sí, que muy bien a la promoción pública de vivienda, pero ojo, no en todo Arcos, no, solamente en algunos solares. Usted que viene a limitar la actividad pública en la promoción de vivienda, usted que viene aquí todos los meses a darnos lecciones de lo que es lo público. Mire usted, ojalá de aquí a 3 meses tengamos todo el suelo de Arcos urbanos solicitando licencia de vivienda protegida. Ojalá. Y si es así, yo le invito, porque lo vamos a invitar a todos, a usted, al Partido Socialista, a todos los colectivos, a todos los ciudadanos de Arcos, para participar activamente en el nuevo planeamiento urbanístico de Arcos. Si nos quedamos sin suelo, no se preocupe, ojalá nos quedemos sin suelo urbano porque haya mucha vivienda protegida, ojalá,
Si nos quedamos sin suelo, ampliaremos el suelo. Pero usted va a venir aquí ahora a decirnos que muy bien acogernos al decreto, pero que tenemos que ser selectivos en la zona. ¿Usted se cree que este decreto ley hace que todos los promotores de España estén mañana haciendo cola? No, es una medida que facilita. Igual que cuando este ayuntamiento ha adoptado medidas, por ejemplo, para incentivar que los jóvenes paguen menos impuestos a la hora de abrir un negocio, no hay un listado de personas pidiendo aperturas de negocio que no podamos abastecer. Es simplemente medidas que potencian, que ayudan, que facilitan. Y usted va a abrir aquí a manifestar que vamos a poner límite a lo público. Pues no, lo ha dicho muy bien la portavoz socialista. Son medidas que ayudan. Y si ayudan, se tienen que plantear en todo el ámbito urbano de esta ciudad. Porque lo que se está acordando es el uso alternativo, es decir, la posibilidad de alternancia, no la exclusividad. Es decir, que un suelo o un edificio destinado a oficina no va a pasar mañana ya a uso de promoción de vivienda pública. No, es la opción, la alternancia, la posibilidad. Y sabemos que esa alternancia y la posibilidad va a suponer que algunos promotores optarán para que siga siendo de oficina, pero algún otro optarán que sea para vivienda protegida. Y ahí, eso es lo que nosotros queremos. Por eso nos adherimos al decreto ley. Pero que vayamos a limitar los efectos del decreto ley a zonas concretas de nuestra localidad es poner límites a la promoción. Por lo tanto, yo espero que usted rectifique, porque es que usted defiende lo público como si fuera suyo. Pues defiéndalo ahora también. Y no quiera poner límites a lo público en la promoción de vivienda. Así que nosotros nos oponemos a su enmienda porque usted quiere restar eficacia a este decreto ley de tal forma que solamente se aplique a algunas zonas de nuestro término municipal. Y lo importante es la posibilidad de que la apliquemos a todo el suelo urbano de nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Turno de réplica. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Muchas gracias, señor alcalde. Le felicito a ambos portavoces por haber echado balones afuera tanto la intervención del Partido Socialista, que parece que no la han tenido en cuenta, y sobre todo que se hayan centrado en las mías. Lo más importante, no han respondido ninguna de las más de 6 preguntas que le he realizado al señor portavoz y delegado de urbanismo. Es más, cuestiono si la portavoz de AIPRO se ha leído la enmienda que ha presentado Izquierda Unida. Lo cuestiono porque me ha hablado de criterios sociales cuando la enmienda no dice nada sobre el acceso a esa vivienda protegida. Se lo ha dejado bastante claro la portavoz del Partido Socialista. Usted está votando a favor de un decreto que ha aumentado en casi 7 el valor del IPREN para aquellas rentas que quieran acceder a estas VPO. Usted está haciéndolo, tanto que está comprometida con lo social. Y quiero centrarme, aunque podría seguir con AIPRO, quiero centrarme en el delegado de urbanismo. Soy defensor de lo público igual que usted es defensor de lo privado. Soy defensor de lo público y por esa misma razón les digo que no cometamos el mismo error que cometieron ustedes ya en 2008. Y digo que cometieron ustedes porque es muy claro. Nos dicen que estas son medidas para facilitar y potenciar. Claro que son medidas para facilitar y potenciar, como hacía Montoro también, cuando elaboraba los presupuestos y le daba a las empresas gasísticas, supuestamente, y a las empresas de apuestas, todas esas ventajas fiscales y todos esos presupuestos bien elaborados. Pues claro, fíjese, si desconfío a veces de lo privado, que prefiero que esta medida la lleve a cabo una empresa pública, de vivienda pública, como la que existía en este mismo ayuntamiento, y que sea esta misma empresa pública la que gestione la construcción de estas viviendas. Lo mismo peco de radical en lo público. Lo mismo peco de radical en lo público y no confío en que este decreto sea 100% efectivo, porque ustedes mismos se contradicen, señorías. Ustedes mismos se contradicen. La enmienda de Izquierda Unida simplemente pide que haya un estudio previo. Y no nos digan que no hay tiempo cuando el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el Partido Popular, acaba de publicar que ha realizado un estudio donde se han identificado ya 14 solares, 7 públicos, 7 privados para la construcción de vivienda protegida, adheriéndose a este decreto. Porque también el Partido Socialista
en localidades como San Fernando ya se ha reunido con los promotores, ya se ha reunido con los dueños de los solares, ya se ha reunido con esos empresarios privados que usted dice que lo mismo vienen, lo mismo no vienen. Les van a pasar como les han pasado ya en tantas ocasiones. Lanzan, hacen la foto y luego nos encontramos con que la ciudadanía se encuentran con medidas que no tienen ni organización ni planificación. ¿Qué pasará con su planificación urbanística dentro de 3 meses cuando se vea totalmente modificada y haya vecinos de esta localidad que no tengan servicios públicos o incluso acceso al agua en condiciones? Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra la portavoz de AIPRO. Sí, señor alcalde. Vamos a ver, el portavoz de Izquierda Unida parece que tampoco ha leído muy bien la moción que presenta el delegado de urbanismo. Entre otras cosas, porque aquí lo que se está diciendo es que se va a aprovechar el suelo que tenemos actualmente para evitar recalificaciones y aprovechar las infraestructuras que tenemos. Con lo cual, no estamos haciendo lo que él está diciendo de ir a por más suelo, de que no vamos a tener suelo, de que se va a llevar a cabo una... No se va a llevar a cabo ninguna recalificación, sino que es algo alternativo para poder crear viviendas protegidas. Y lo que yo le he dicho con respecto a su enmienda es que... estas personas que realmente no pueden acceder a la vivienda, que son personas jóvenes, personas vulnerables, personas con renta baja, esas personas pueden acceder a dicha vivienda, pero que puedan acceder en todo el término municipal, que no tenemos por qué hacer algo selectivo en una determinada zona porque se entienda de que hay una mayor demanda social. Eso es lo que yo le he querido decir y yo eso no lo voy a votar, porque no voy a votar, que es lo que usted está diciendo, que se lleva a cabo determinados barrios o guetos donde se concentre todo. Esas personas, aunque tengan un nivel de renta más bajo, pueden acceder a cualquier vivienda en cualquier sitio de Arcos de la Frontera y no tiene por qué estar concentrada en un determinado barrio. Eso es lo que yo le he dicho, que estoy en contra para votar lo que es su enmienda. Independientemente, a la portavoz socialista sí les quiero decir que bueno, si observa lo que es el certificado del acuerdo plenario del anterior pleno, AIPRO votó a favor de todo el tema de la vivienda. O sea, usted ha dicho que tanto PP como AIPRO votaron en contra y que ahora agradecen de que vengamos aquí a apoyar este decreto que es de la Junta de Andalucía. No, mire usted, perdone. Nosotros somos AIPRO, Alternativa Independiente Progresista. Somos un partido que luchamos por los vecinos y vecinas de Arcos de la Frontera independientemente del color de aquel partido que proponga o no proponga. Si vemos que es favorable, nosotros vamos a estar ahí. Y todo lo que usted planteó como esta proposición que fue en el anterior pleno, en relación a la vivienda, fue aprobado por AIPRO. Entonces, para que usted lo puede observar, estamos a favor de la vivienda. Tanto si lo propone usted como si es propuesto por Juanma Moreno, es que nos da igual. Nosotros vamos a luchar por las personas jóvenes que no tienen acceso aquí en Arcos de la Frontera, las personas vulnerables y de renta baja. Y esa es nuestra función en este momento, en esta legislatura. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora portavoz. Tiene la palabra la portavoz socialista. Gracias, alcalde. Sin evidentemente hacer polémica de eso, porque bueno, creo que no tiene sentido, le recuerdo a la portavoz de AIPRO que pidió el voto separado y que en 3 de esos puntos se abstuvo, no votó a favor. Si quiere, entre en la aplicación de las votaciones del Pleno, que lo ve claramente. Usted pidió el voto separado porque no quería apoyar la moción entera. En 3 puntos se abstuvo. Esa fue su implicación. La implicación de AIPRO, el partido de Arcos, con la vivienda en Arcos. Pero el punto que hoy viene, les decía en mi intervención anterior, el Grupo Socialista va a votar a favor porque es menos que nada. Pero quiero hacer hincapié en una cuestión. No me vale hablar del decreto en cuestiones sociales, porque el decreto es lo contrario a facilitar el acceso social a la vivienda. Como digo, una de las medidas estrella, que además la propia consejera lo contaba, era que se elevan los límites de renta hasta un valor de 7 veces el IPREN. Y yo les repito, ¿cuántos ciudadanos de Arcos que tengan de renta familiar 4.200 euros al mes, que son 7 veces el IPREN, necesita acceder a una vivienda pública? ¿A quién está favoreciendo? Por lo tanto, este decreto ley facilita la construcción, sí,
En eso estoy de acuerdo. Lo que no facilita es el acceso a la vivienda de quien más lo necesita. Ni de los jóvenes, que ojalá haya muchos jóvenes en Arco que cobren 7 veces el IPREN al mes. Probablemente esos jóvenes no tengan problema para acceder a la vivienda. Ojalá, desde luego, haya muchas familias en Arco que cobren 7 veces el IPREN al mes, porque esas no serán las que necesiten vivienda. Por lo tanto, este decreto ley está facilitando que se construya, que bienvenido es, pero no está facilitando el acceso a la vivienda a quien más lo necesita. Y me gustaría hacer una aportación más. El decreto ley y la propuesta que hace el delegado de urbanismo refleja que entre las medidas que se contemplan, los ayuntamientos cuando aprueban pueden contemplar condiciones adicionales. Yo le invitaría al delegado de urbanismo a que recoja algunas condiciones extraordinarias, como por ejemplo, como bien sabe, flexibiliza los usos de edificabilidad o los porcentajes de edificabilidad. Hombre, en un municipio como el nuestro, con un conjunto monumental como el que tenemos, con una protección del conjunto como el que tenemos y con un plan como el que tenemos, yo creo que esta propuesta que hoy se trae podría recoger, sobre todo en esas construcciones en altura, cuando hay la edificación en altura, que sí sea necesario que el ayuntamiento tenga, sobre todo en aquellos que necesitan un estudio de detalle, que el ayuntamiento tenga que aprobar esa viabilidad previamente, porque de lo contrario nos podemos encontrar. Muchas gracias, señora portavoz. Ha terminado su una turno frase, déjame terminar la réplica. frase. Que este decreto abra la puerta, señor delegado de urbanismo, a una construcción en altura que saben que en Arco no estamos dispuestos. Muchas gracias, señora portavoz. Les recuerdo a los distintos corporativos que las cámaras nos enfocan cuando está hablando el portavoz del grupo municipal en concreto, ¿vale? Para que tengamos en cuenta. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Bien, vuelvo a reiterar que creo que el portavoz de Izquierda Unida no ha entendido bien el decreto ley, que vuelvo a reiterar que esto no es una cuestión que va a resolver definitivamente el acceso a la vivienda. Esto es un elemento más que ayuda. Vuelvo a reiterar que no estamos aquí para hacer demagogia política respecto a la vivienda. En los municipios tenemos nuestras competencias, son las que son, tenemos limitaciones y ya sea que el Gobierno de España, ya sea que la Junta de Andalucía tome alguna medida que facilite la promoción de vivienda pública, lo normal es acogerla. Después podemos debatir otras cuestiones, como pueden ser temas de recursos económicos para acceder o no acceder. Pero este no es el debate de hoy. Aquí lo que traemos es, ¿nos adherimos o no nos adherimos? ¿Permitimos que esta ayuda pueda hacer que un constructor pueda construir un 20% más si dedica el edificio íntegramente a vivienda protegida? Todos consideramos que sí. Todos consideramos que sí. Bienvenido sea. ¿Eso va a ser la solución definitiva a la vivienda en Arco de la Frontera? No. ¿Eso ayuda? Sí. Es evidente que eso ayuda. Por tanto, lo que traemos aquí es simplemente esto. Es una ayuda que no es poca, pero que vuelvo a reiterar que ese 20% de más o ese uso alternativo del suelo no va a suponer en ningún caso, y se lo digo a la portavoz socialista, de que el resto de ordenamiento urbanístico de Arco de la Frontera no se aplique. Faltaría más. Es decir, el 20% de mayor edificabilidad no puede hacerse sin contemplar otras normas urbanísticas que obligan evidentemente a su cumplimiento. Así que, y este ayuntamiento, yo lo decía antes, esto no es Sevilla, se lo digo al portavoz de Izquierda Unida, mire usted, aquí tenemos el suelo que tenemos urbano, tampoco es tanto suelo, aquí no podemos decidir, pues en el suelo tal sí vamos a aplicar el decreto ley, en el otro no. Sabemos que las peticiones de vivienda protegida van a ser limitadas si es que existen, ojalá existan, pero que no podemos poner límites a cualquier tipo de medida en Arco de la Frontera para potenciar la vivienda protegida. Y bueno, pues por mi parte, evidentemente, la enmienda que plantea Izquierda Unida como es limitativa, pues entonces estamos en desacuerdo porque lo que queremos es potenciar, en la medida de lo posible, la vivienda protegida en Arco de la Frontera. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. A modo de conclusión de este debate, bueno, decir que este equipo de gobierno pues va a defender todas aquellas medidas que impliquen la facilitación de construcción de vivienda protegida en Arco de la Frontera y que pondremos en marcha todas aquellas medidas que podamos llevar a cabo, como estamos haciendo con el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Arco de la Frontera, que también va a permitir pues que haya pues mayores promociones y más oportunidades de vivienda en nuestro ayuntamiento. Por lo tanto, entendemos que esta aprobación es algo importante para todos nuestros vecinos y vecinas, y estaremos siempre pues en esta línea trabajando para mejorar la vivienda en nuestro pueblo. Vamos a votar primero a mano alzada la enmienda que propone el Partido Izquierda Unida. ¿Votos a favor de la enmienda? Vale. ¿Abstenciones? ¿En contra? Vale, pues por lo tanto no prospera la enmienda que presenta el Grupo Municipal Izquierda Unida y vamos a pasar a continuación a la votación de la proposición que traía el delegado de urbanismo. ¿Puedo sí. solicitar explicación de voto ahora cuando emita mi voto, señor secretario? Que solicito la explicación del sentido de mi voto cuando se realice la votación. No lo entiendo, la explicación. Sí. Es la siguiente. Antes de que se produzca la votación, solicito la explicación de voto. Sí, pero quiero explicar el sentido de mi voto antes de emitirlo. Nuestro RON no lo recoge y, por tanto, tiene que ser tanto Secretaría como Presidencia quienes decidan si se puede o no, porque hay diferentes RON que he podido consultar que lo permiten. Y siempre se ha hecho. Y siempre se ha realizado como he podido consultar. ¿Se me permite? ¿Me pone usted un límite de tiempo? Hombre, media hora no. No, claro. Un minuto si quiere, ¿no? Un minutito creo que está bien. Espérate, un segundo. Sí, me parece perfecto. Sí, sin problema. Bueno, tiene usted un minuto, señor portavoz, para exponer el sentido de su voto. Muchas gracias, señor alcalde. El Grupo Municipal de Izquierda Unida, contrariamente a lo que haya podido pensar el delegado de urbanismo y portavoz accidental, sí iba a votar a favor de estas medidas. No sé qué le ha hecho pensar que íbamos a votar en contra. La presentación de esta enmienda se ha hecho simple y llanamente porque creíamos que se podía mejorar. Y ustedes han intentado hacer demagogia, tanto el portavoz de AIPRO como el Grupo Popular, intentando hacer creer a la gente de que pedimos una aplicación selectiva, de que queremos limitar el acceso social a esta vivienda, cuando simple y llanamente les decimos que se pongan a hacer lo que otros ayuntamientos del Partido Popular ya han realizado, que son los estudios previos para saber responder a la numeración de preguntas que no han sabido responderme en el pleno de hoy. Porque en los informes que se nos adjuntan ni se hablan de solares disponibles, ni se hablan de reuniones con promotores, ni se hablan de reuniones con vecinos, ni tampoco se especifica cómo va a afectar al PGO. Que el pueblo de Arcos lo entienda. El Partido Izquierda Unida está a favor de la vivienda accesible para todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Pues damos por concluido la sesión plenaria.